la losa. Y hay formas de cómo hacer eso. Más adelante vamos a ver esos detalles. La segunda condición dice que las losas tienen que tener el mismo espesor. Y aquí hay un detalle muy importante, que el mismo espesor para ver la posibilidad de que exista un mutuo empotramiento. Es decir, por ejemplo, losa 1 se empotra a la losa 2 y la losa 2 también se empotra a la losa 1. Ahí habíamos dicho que cuando existe un empotramiento, ¿qué tipo de momento existe? ¿Positivo o negativo? Vayan de vuelta a resistencia a materiales cuando hacían el gráfico de momento. Negativo, positivo cuando va para abajo, negativo por arriba. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y si decimos que esta losa se empotra a esta otra losa, vamos a imaginar que son dos losas. Esta losa genera un momento negativo a esta otra losa. Y esta otra losa también genera otro momento negativo. Es decir, vamos a tener dos momentos negativos. Dependiendo del caso, lo que hace el ingeniero es o hace un promedio o utiliza el valor más alto para poder dimensionar. Ahí se entendió. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hacemos el análisis de empotramiento, primero hacemos el análisis de cada losa para ver cuántos momentos existen. Entonces, dado el caso de que esta losa 1 no se empotre en la otra losa, no va a tener un momento negativo. Su momento va a ser 0. Esto que estoy diciendo vamos a ver en la pizarra enseguida. Y la tercera condición tiene que ver con la geometría de esta losa. En donde dice que vamos a llamarlo X e Y por los ejes cartesianos, porque tenemos que relacionar las dos medidas. Genéricamente dice que X1 debe ser mayor o igual a 2/3 de X2. ¿Qué nos puede decir esto? ¿O qué nos dice esto? Tiene que haber un mínimo de superficie en la que se pueda ocupar. Exactamente, tiene que haber un mínimo de superficie. Lo que se está encontrando a esa zona se le llama superficie de contacto. Hay veces en que las losas son cuadrangulares. Vamos a hacer un ejemplo. L1, L2. Esta línea que vemos aquí, en un corte, esto es todo esto. Esto es L1, esto es L2. Probablemente exista aquí una viga. Vamos a dibujar la viga. Probablemente aquí también en el extremo otra viga. Y también aquí.
esto que vemos aquí es esta línea. Y es una superficie de contacto. Si hablamos en porcentaje, ¿qué porcentaje de contacto tienen estas dos losas? Tienen el 100%. ¿Sí? Entonces, estos casos son fáciles, muy sencillos. Entonces, si digo losa 1 se quiere encontrar en la losa 2, visualmente ya sé que van a estar encontradas por la superficie de contacto 100%. Si habla de 2/3, ¿a qué se refiere eso? Sería 2/3, sería si esta misma línea dividimos en 3 partes iguales. ¿Sí? ¿Y qué sería 2/3? Porque dice x1 tiene que ser mayor o igual a 2/3 de x2. ¿Qué pasaría si la losa, esta losa 1, fuese solamente hasta aquí? Fuese solo esto. Esto eliminamos. Esto. Solo esto. Y aquí tenemos que analizar si losa 1 se empotra en la losa 2 o si losa 2, y si losa 2 se empotra en la 1. ¿Se entiende esto? ¿Se ve visualmente? ¿Y qué nos dice el 2/3 entonces? Tenemos entonces que nuestro ejemplo, el contacto se da de manera lado a lado, entonces la medida I o el lado I de cada uno es el contacto. Como tenemos acá que es completo, entonces I1 es igual a I2. Vamos a tener que I1 es mayor o igual a 2/3 de I2. Es como I1 y I2 valen lo mismo, obviamente el número va a ser más grande que su propio 2/3. Entonces sí o sí vamos a tener de que hay suficiente contacto como para que losa 2 se pueda encontrar en losa 1. Eso es lo que estamos viendo con esta orientación. Ahora si cambiamos, ponemos I2 a la izquierda y I1 a la derecha, lo que hacemos es ver si la losa 1 se puede encontrar en la losa 2. Fíjense, lo que está del lado izquierdo de la ecuación es la losa que va a recibir el embotamiento. Lo que está del lado derecho es la losa que va a ser empotrada. Nosotros ahora queremos saber con estas fórmulas si es que la losa 2 se puede encontrar en la losa 1. La primera condición que estamos viendo, si hay suficiente contacto. Hay suficiente I. Entonces, I1 es lo suficientemente grande como para ser más grande que el 2/3 de I2. Sí, ok, se cumplió eso. Igual hacemos un estado. ¿Qué nos dice esta? Nos dice de que la losa 1 tiene que ser lo suficientemente grande para poder recibir la losa 2. Por eso es que no hacemos solamente esto, hacemos la otra. Y si es que nosotros tuviésemos de que esto está acá, ahí en ese caso el contacto va a ser entre X, pero el tamaño va a ser X. En este caso tenemos que el contacto es en Y y el tamaño es en X. Por eso sí o sí se hace la dos. Y es la misma relación. Es 2/3 al menos de contacto, es 2/3 al menos de contacto.
Entonces, ¿alguien puede decir qué significa de vuelta con sus palabras alguna de estas dos cosas? ¿Están imágenes? Vamos a utilizar esto que en este caso, queremos saber si es que la losa 1 se puede poner en la losa 2. Así, hablando mal y pronto, la losa 2 tiene que ser lo suficientemente grande para recibir las cargas de la losa 1 y tiene que haber suficiente contacto entre la losa 1 y la losa 2. Profe, vos sabés lo que dice la regla es que el contacto lo que debe ser igual a 2/3 o mayor para que pueda soportar. O sea, si el contacto es menor, la otra losa no puede soportar. No hay suficiente contacto en la losa. En uno de los lados. Esta es la parte de tamaño de, vamos a decir, profundidad. Si esta losa es demasiado grande, esta losa va a poder cortar en esta porque no tiene la suficiente masa para poder hacer. Entonces, hagamos esto. Acá dijimos que esto está planteado, esos dos están planteados como para que la losa 2 es la losa 1. Así que vamos a probar ahora losa 1 en losa 2. ¿Cómo vamos a escribir esos? Y 2. La losa que recibe el empotramiento es mayor o igual a la losa que se va a empotrar. ¿Ya? Eso es lo que pasa es Sí. ¿Vas a empotrar? igual a Sí. Igual a 2/3. Sí. Porque estas dos ecuaciones lo que estamos buscando es saber si la losa 2 puede recibir el empotramiento de la losa 2. Entonces agarramos y miramos. Y 2 es mayor o igual a 2/3 de I1. I1 es esto y 2 es todo esto. Es mayor I2 a 2/3 de I1. ¿Sí? Entonces tiene suficiente contacto como para que la losa 1 se pueda empatrar a la 2. Esta, ya veremos. La otra, X2 es mayor o igual a 2/3 de X. ¿Era? Igual, sí. Ok. Si se cumplieron las dos, entonces la losa 1 se puede encontrar en la losa. Pero tenemos que hacer el otro. ¿Alguien se anima? Esto significa que la losa 1 se encuentra en la eso significa que tenemos un momento negativo por parte de Hacemos la otra. Para que la losa 2 se encuentre en la losa 1, va a ser la misma cosa que lo estamos haciendo. Vamos a ver. Y 1 mayor o igual a 2/3 de I2. ¿Por qué? Porque es I2 la que se quiere encontrar. Losa 2 la que se quiere encontrar. Y acá, X1 mayor o igual a 2/3 de X2. Fijémonos. Vamos a hablar primero con las X. X1 es mayor o igual a 2/3 de X2. Ya tenemos. Y 1 es mayor o igual a 2/3 de X2. ¿Qué significa eso? Significa que la losa 2 no se puede. Si se fijan, si es que tenemos una situación así, donde son cuadrados
presión 3 bajo 1. Ahí lo que va a importar es el mismo nivel, tiene el mismo espesor, ya va a ser otra cosa. Pero acá en casos como estos, donde la condición 3 es la que posiblemente se ponga los conocimientos. Tenemos una situación. Solamente la saco. ¿Qué pasa si esto debe ser así? Ninguna de las dos losas comparte un final. Muy posiblemente nosotros no la podemos. Pero acá, la superficie de contacto, antes teníamos de que era todo esto, porque teníamos que era todo y ahora en este caso la superficie de contacto va a ser solamente eso. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras ecuaciones, nosotros vamos a tener de que si es que L2 se enfoca en L1, solamente esto va a ser, no va a ser todo. Esto va a ser todo I2, pero solamente esto va a ser. Y cuando la losa 1 se enfoca en la losa 2, no todo esto va a ser I2. Esto no va a ser. Es la superficie del contacto. O sea, a lo que quiero llegar acá es, cuando hacemos esto, nosotros verificamos tamaño y contacto. Y cuando hacemos la parte de contacto, en el lado izquierdo vamos a poner la longitud de contacto. En el lado derecho de la ecuación ponemos el que se quiere ver. Es así. ¿Se entendió mejor ahí? Sí. En casos como este, donde tenemos que el contacto no es uniforme, no es ni 100% y no es el 100% de como de nosotros lo que tenemos es en el lado izquierdo de la ecuación que va a ser la de contacto, en esta ecuación de aquí, vamos a tener que en el lado izquierdo es la superficie de contacto. Y si nosotros queremos ver si losa 2 se enfoca en losa 1, y 1 va a ser la superficie de contacto y 2 va a ser toda aquí. Ahora si queremos saber si el 1 se enfoca en el 2 y este lado acá, el izquierdo, va a ser M y 2. Y el de la derecha va a ser el que se quiere encontrar. Si quiere encontrar va a ser la losa 1, entonces va a ser todo. Entonces, volviendo a ver eso, lo que tenemos cuando estamos viendo esta fórmula y estamos analizando la parte de contacto, lo que tenemos del lado izquierdo es la cantidad de contacto y del lado derecho de la ecuación tenemos la X de la losa que se quiere encontrar. ¿Lo tenemos por ahí? Mayor a 2 tercios de X1 y mayor a 2 tercios de X2. Caso como este. X1 mayor o igual a 2 tercios.
los casos donde esté más involucrada la X también. Porque ahora cuando tiene que ver más la Y, pero cuando tiene que ver Es cambiar la posición nada más. En este caso, la superficie de contacto está ahí. O sea, vos querés saber en cuanto a tamaño o en cuanto a X sea el lugar donde también quiero saber más si la X va a ser importante si cambia de lugar más o si la X no se reduce mucho en ambos O sea, casos. en este mismo caso, acá ya tenemos que la Y es importante. Pero si nosotros hacemos esto, acá tenemos todo esto, uno, por eso esto más. Y ahí sí ya tenemos que ver que posiblemente la X2 es lo suficientemente chica para entrar en la L, pero la X no es muy grande para entrar en la L. Esa fue la pregunta. Acá tenemos, en un caso como este, tenemos 12. Ahora esto se va a llamar X3. Por lo tanto, esta X2 en realidad va a ser solamente de esta. Si puede estar aquí la X2. Esta sería X3. Esta sería Y3. Y en este caso, la superficie de contacto va a estar en la X. Depende de la posición en que estén las losas. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que hay que recordar en todo caso es que la superficie de contacto está del lado de la losa que recibe el empotramiento en todo caso. La losa que recibe, exactamente. Sí. Así es. Eso es. ¿Se entendió eso? Díganos si es que realmente no se entendió. Para no pasar. Lo que dijo la compañera es decir es que la superficie de contacto se analiza del lado que recibe el empotramiento. El lado que recibe el empotramiento es la izquierda. Sí, la O sea, lo que dice la compañera es, ¿verdad? Lado izquierdo es la superficie de contacto, es de la losa quien va a recibir ese empotramiento. Por ejemplo, en el caso losa 1 quiere empotrarse en la 2. ¿Quién va a recibir el empotramiento? Va a recibir la losa 2. ¿Sí? Entonces, a la izquierda de la ecuación van a utilizar esta medida que está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, esta tiene que ser lo suficientemente grande para poder ahorrar el 2/3. No igual a 2/3. Esto acá es más grande que esto. Y solamente hace cuál va a ser necesario analizarlo. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Hay un caso más rápido. Yo tengo una pregunta, pero después de eso. Así, ¿Qué pasa? bueno, bueno. La pregunta que voy a hacer, que alguien va a responder seguramente, esperemos que sí, es ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué es importante esto? También tiene que ver con un límite. Pero primero vamos a traer el ejemplo numérico. Aquí tenés escrito esto, losa 1 y losa 2. Vamos a probar.
para hacer el otro. Se ve ahí, gente, cerrado. Ustedes deciden si empiezan a analizar las y o las x, eso no importa. Lo que sí interesa es que escriban esto, luego reemplacen el valor numérico y siguiente la verificación, si verifica o no. Glosa 1, glosa 2. Esta se quiere encontrar en medio. ¿Cuál va a ser I2? Va a ser ¿cuál va a ser I1? Esta primera de que hicimos, estas no se pueden comprar. Vamos a suponer que se daba que sí. Vamos a probar del lado. ¿Y luego cuál es? Mayor o igual. X1. Cuatro mayor o igual a 2/3 de 8. Ok, 2/3 de 8. Ahí pueden. Entonces, abajo de esto pueden poner, por ejemplo, los 3 puntitos. ¿Qué significan los 3 puntitos? O sea que Ana, cualquier. o pueden hacer de la siguiente manera: no verifican y pueden escribir, pueden poner, por lo tanto serían los 3 puntitos. Igual pueden escribir, por lo tanto, la losa 1 no se encuentra en la losa 2. Escriban eso. O sea, tienen que escribir eso. Por lo tanto, L1 no es otra L2. Y escriban eso, ¿sí? En el examen. Acuérdense que el examen es un documento, entonces debe estar abolido. Comencemos ahora si la losa 2 puede en la losa 1. A ver, ¿Y 1 cuál sería? ¿Y 1 cuál sería? no veo. 3. 3. Mayor o igual a 2/3 de I2, ¿es cuándo? Es 5. 3 mayor o igual a ¿cuánto 2/3 de 5? 3,33. 3 es mayor o igual a 3,33. Obviamente, nosotros dibujamos esto ya de una manera en la que iba a fallar. Pero suponiendo algún otro encofrado puede darse números de que sí iba a darse, de que sí se podía.
8, antes de hacer esto acá, que tenemos que contar de esto. 2/3 de 4, esto es 2,66. más centímetros. Esa condición, sí, pero para que la losa 2 se pudiese empotrar en la losa 1, esta también tenía que ver, no solamente y ahí vamos a tener la losa 2 en la 1. Ahora, podemos hacer también la 3 en la 2, la 3 en la 1, es más de lo mismo, pero hay un caso. Nosotros tenemos una losa, vamos a decirle que sus límites están compartidas por dos mesas, compartidas por la losa 2 y por la losa 3. Así que nosotros podríamos, si esta losa es de dos direcciones, o sea que tenemos que hacer antes de todo eso, que vino en la diapositiva anterior, tenemos que determinar si es de una de dos direcciones. Si es de dos direcciones, podríamos ver que sus armaduras van así y así. Entonces podríamos tener de que se puede encontrar de ese lado. Las losas solamente se pueden encontrar del lado de abajo. Si fuera una losa de una dirección, esto, del lado corto no se puede. Del lado largo, ese es el lado del trabajo. En el caso este que estoy diciendo, nosotros podríamos decir, esta no es lo suficientemente grande para recibir la área. Esta tampoco es lo suficientemente grande para recibir la área. Vamos a decir el contrario. Pero juntas sí dan el 100%. Así que si es que esto era más chico, así de grande, esto iba a tener el tamaño para poder encontrar acá y esto iba a tener el tamaño para poder encontrar acá. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es dividir esta cosa en dos. Entonces nosotros ahí vamos a tener de que losa 1 es este el sector de la losa 1 que estamos viendo, si se puede encontrar la 2, y es este el sector de la losa 1 que se puede encontrar la 2. ¿Qué van a cambiar ahí? Van a cambiar las medidas de tamaño. Va a cambiar la cantidad de... ¿Me entienden? O sea, en un caso donde esto no existía, esta losa 3 no existía, la losa 1 no tiene suficiente contacto. No hay manera de hacerlo. Al existir la losa 3, la losa 1 puede dividir la cantidad de empotramiento, o sea, la cantidad de contacto necesario con la losa 2 y con la losa 3, porque existe. Ahora, ¿qué pasa si esto existe la losa 3? ¿Qué significa eso? A los ojos de un empotramiento es lo mismo que decir que la losa 3, porque no está al mismo nivel, entonces no se podrían, al no poder esta empotrarse con la losa 3, entonces esta debería de bancarse la entera con la losa 2, cosa que la losa 2 no puede. Entonces, si esta no puede, esta tampoco va a poder. Si esta puede recibir, esta también podría recibir. En un caso así combinado, son los dos no son iguales. ¿Entienden? Posiblemente no le vamos a poner algo tan complicado al examen, pero puede darse que en el trabajo práctico de ustedes tengan alguna situación. Los pasos son los mismos. Es encontrar cuál es X, cuál es Y, cuál es tu contacto, cuál es tu tamaño de considerar. Son esas dos cosas. Parece muy largo, realmente porque nada, una vez que se entiende, mirando el medio. Acuérdense nomás también de siempre verificar las primeras dos condiciones, porque algo que ya hacer en el examen es que por lo nervio de querer verificar la condición 3 y la más difícil, entre comillas, y se fijan que había sido una falla de nivel no tenía el profesor, no se podía no poner, ya perder el tiempo y encima hizo la mala ejercicio. Siempre va a ser más fácil. Profe, si no existiera la losa 3 y la losa 1 fuera con un, o sea, tuviera x menor a 8, y vos querés dividir, si la parte de abajo estuviera encontrada viga, se podría hacer igual. No, porque no existe la losa 3, ¿a cuál unidad y esa está? Pero si estuviera apoyada por
solamente las vigas. Vamos a decir, esta mesita, entonces L1 es así de grande. Esto ya me aporta un número que representa 24 cm. Mi pregunta es, ¿por qué esta situación no existe la losa 3 o no se puede encontrar en la losa 3? Si es que entonces nosotros vamos a decir, este es lo suficientemente chico para entrar en esta dimensión. Entonces, podemos nosotros decir, esta cantidad de contacto de agua le pasamos acá y el resto por la viga. Esa es tu pregunta. Sí, porque pareciera que la parte de abajo del L1 es en una dirección. Entonces se puede apoyar. Porque sigue siendo una losa entera. Una división virtual. No existe esa viga. No hay una viga. Si acá hubiese una viga, la losa no sería esto, una viga no sería que se lo. Y otra mi pregunta sería si hubiera vigas a los costados de L1 en la dirección Y. Si existe una viga acá, Sí. una viga acá, una viga acá y una viga acá. Esas vigas existen. Sí, Ahora, el empotramiento es algo independiente de tener vigas o no. Y si es que si no tenés empotramiento, justamente va a estar simplemente apoyado. Cosa que acá no hay nada, sí o sí va a estar simplemente apoyado. Acá no hay nada, sí o sí va a estar simplemente apoyado. Es una cosa de dos direcciones. Ahora, si no tuviese empotramiento acá, y no hay empotramiento acá, va a estar simplemente apoyado, no está bien ahí. Ahora, vos querés saber si es que vos podés dividir y que este sector esté empotrado y acá esté simplemente apoyado. Para que eso pase, esto tiene que ser al menos en los 2/3 del que quieran moverse. O sea, eso es lo que estamos. Para que eso pase, porque vos podés tener, ok, acá te sobró un cachito, esta no existe. Te sobró un cacho acá, pero todo esto vos encontrás. Y este pedazo de acá sí está simplemente apoyado. Acá vas a tener un momento torsional. Pero todo esto sí está empotrado. Para que eso pase, eso. En el caso que no tenga que cumplir eso, es cuando tenés a alguien para equivarte. ¿Se entendió o hay dudas todavía? El día que vayamos haciendo me parece que se va a entender un poco más, porque vamos a ir entendiendo un poco. Pero esto es un caso súper. En realidad tenemos 2 clases más y ya el examen. 2 clases más. Por eso es importante si se entendió o no. Y el profesor dijo el profesor habló de momento torsor, una parte. ¿Qué es el momento torsor? Resistencia de materia. Se habían hablado de que usualmente los elementos estructurales están sujetos a 5 tipos. En resistencia de materiales hablamos de cuáles. Pues están los dos que son estirar y comprimir. Compresión. ¿Cuál es el signo? Torsión. Básicamente, ¿qué sería torsión? Si le ponemos alguna palabra. Comprimir es apretar. Traccionar es estirar. ¿Cómo podría pasar eso? Si hay Yo también pensé que le preguntaba. Bueno, vamos a
poquito ahora de esto. Después volvemos a esto, ¿sí? Para que hagamos otro ejercicio y probablemente en la próxima clase hagamos de vuelta un ejercicio más para que se entienda mejor. Bueno, ¿qué ocurre con el tema de las losas? Antes que nada voy a responder la pregunta que hice hace rato, del por qué hacemos esto. Lo que ocurre es que si tenemos una losa muy grande y luego una losa muy pequeñita, el momento que genere la losa más grande puede afectarle a la más pequeñita, ¿sí? Por eso existe un límite, es decir, hasta estas medidas, ¿sí? ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? O sea que lo ideal, siempre lo ideal va a ser que estas dos losas sean preferentemente del mismo tamaño y con las mismas condiciones de carga, ¿sí? ¿Para qué eso? Para que el momento positivo de aquí y de aquí sean casi iguales. Porque a medida que crece, si crece el momento positivo aquí, va a crecer el momento negativo. ¿Se entiende eso? Entonces, para que no exista un desequilibrio. Por eso, esto se diseña. Primero se diseña y luego se hace el cálculo. Pero cuando se conversa con un ingeniero calculista, de antemano se conversa para no hacer el cálculo y que al final no sea factible. ¿Se entiende eso? De ahí viene todo esto. Entonces aquí, cuando hablamos de empotramientos, hablamos de que cuando existe un empotramiento se genera un momento negativo. Ya hablamos de momento positivo y también ya hablamos sobre el momento negativo. Que finalmente se les va a pedir que realicen dos diagramas. Diagramas con respecto a X1 con respecto a Y1. ¿Cómo serían estos diagramas? En este caso vamos a suponer que losa 1 sí se empotran en la losa 2. ¿Sí? Vamos a suponer. En toda la longitud de superficie de contacto va a existir un momento negativo, ¿sí?, de la losa 1. ¿Sí? Y vamos a tener dos diagramas en X1. Uno que corresponda a momento positivo y el negativo. Y otro diagrama aquí, donde ya no está en la superficie de contacto y cuyo valor de momento va a ser, ¿cuánto va a valer? No existe empotamiento. ¿Cuánto va a valer el momento en ese apoyo? 0. Vamos a dibujar para que... Y voy a dibujar directamente en el gráfico para que se entienda, ¿sí? Así estamos diciendo, vamos a suponer de que L1 se empotra en L2, entonces vamos a imaginar aquí la línea sería de esta forma. Va a haber un momento negativo y el momento positivo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto es como hacer un corte en el mismo lugar y dibujar este diagrama o arriba o abajo. No importa. Ahora hagamos en esta longitud donde no existe empotramiento, vamos a tener la línea de corte y solamente vamos a tener el momento positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el valor del momento positivo? En el apoyo B vamos a llamar A y B. En el apoyo B es 0. El gráfico
ya te está diciendo. ¿Sí? Bueno, y estos diagramas se hacen de todas las losas. Bueno, ¿qué pasa con respecto al momento torsor? ¿Alguna vez, digamos, una hoja A4, por decir, si lo colocan en un cuadro, ¿sí?, cuadrangular, y le aplican una carga puntual centrada, ¿qué va a pasar con las esquinas? Imagínense, se generaría el momento positivo de un lado y el momento positivo también correspondiente al otro lado. ¿Qué pasaría con las esquinas? Se levantarían como las hojas del cuadro, es decir, esto tendería a subir para arriba. Y eso va a ocurrir en las 4 esquinas. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque al armar en 2 direcciones tenemos 2 fuerzas perpendiculares entre sí. Entonces se genera el momento torsor. ¿Sí? ¿Visualizan eso? No tanto. Entonces, para evitar que las esquinas simplemente apoyadas, lo que se hace es colocar armaduras positivas y negativas para absorber ese movimiento, esa deformación. ¿Sí? Entonces, ya, aquí un paréntesis. El momento torsor solo se utilizan en losas armadas en 2 direcciones. No se utilizan en losas armadas en una dirección, salvo casos especiales, pero nosotros no vamos a hablar mucho de casos especiales, vamos a ir por lo conceptual. Solamente aplican las losas de 2 direcciones. No aplica para losas de 1 dirección. El momento torsor. Cuando tengamos una planta de armaduras, vamos a pasar un poquito a esto para que lo puedan visualizar y después seguimos conversando de más cosas. Vamos a tomar la geometría tal cual como está, ¿sí? Es decir, son prácticamente cuadrados, prácticamente todos. Esto podríamos cambiarlo, coloquemos aquí un 4, ¿sí? Entonces vamos a tener momento positivo. ¿Cuántos momentos positivos en la losa 1? Alguien dice 1, otro dice 2. ¿Cuántos vamos a tener? Esto rápidamente se tiene que responder, gente, porque ya vimos, es un cuadrado. ¿Qué dijimos cuando tiene ese cuadrado? Se arma en ¿cuántas direcciones? En 2 direcciones. Cada dirección genera un momento. Entonces vamos a tener que armar esta losa con armaduras en esta dirección y armaduras en esta dirección. Se indica una sola armadura. Sabemos que esto se va a repetir, ¿sí?, con una separación, pero se indica de esta forma. Esta también lo mismo. Si esto fuese 4, tendría armadura positiva, para aquí, y armadura positiva. Esto, 1 o 2 direcciones, rápidamente. 2 direcciones, muy bien. Entonces tendríamos también, podemos dibujar aquí armadura positiva y positiva.
finalmente vamos a llegar al diseño de armaduras. Hicimos el análisis de empotramientos, ¿sí? ¿Para qué hicimos el análisis de empotramiento? Para saber si existen momentos negativos. Entonces, vamos a decir que esta losa se empotra en esta losa. Vamos a decir que se empotra. O sea que hicimos todo esto y verificó, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que va a existir una armadura negativa. Se representa de esta forma. Ingeniero se pone positivo en línea punteada con lo que ¿Sí? ¿Por qué esto está en línea punteada? Eso ya es dibujo técnico. ¿Por qué? Con una armadura negativa. Porque teniendo el elemento, si cortás exactamente a la mitad, ¿sí? Lo que ves a partir de ese plano de corte para abajo, línea llena. Las armaduras positivas se colocan en la parte inferior. Las armaduras negativas se colocan en la parte superior. Por eso llevan estos doblados de anclaje. Porque eso finalmente es una parrilla, se llama así, que se coloca encima del encofrado. ¿Qué le falta a esta armadura negativa? En la de cálculos necesita armaduras de montaje, armaduras de montaje. Y se colocan de esta forma, se dibuja de esta forma, hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? ¿Alguien puede decir por qué hasta aquí y hasta aquí? Porque ahí termina el contacto. ¿Qué hacen algunos en el examen? Dibujan esta línea hasta aquí. Y le restan puntos. Y vamos a decir ahora de que esta losa con esta no se empotra. Para que tengamos el ejemplo completo. No se empotra. Ahora sí podemos pasar a las armaduras de torsión, momento torsor. ¿Dónde dijimos que se ubican estas armaduras? En las esquinas. Hace 5 minutos dije. En las esquinas. En las esquinas, pero ¿qué tipo de esquinas? En los ojos. Donde tienen apoyo simple. En las esquinas donde están simplemente apoyados. Es decir, vamos a indicar por puntos. ¿Esta esquina, sí o no? Sí. Vamos a poner puntos. ¿Esta esquina? Sí. ¿Esta? No. No sé. ¿Esta no? Sí, también. ¿Esta? Sí. 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 Después esta, No. No. ¿O sí? Sí. ¿sí o no? Sí. No lleva. ¿Por qué no lleva? Si es simplemente apoyado. Está simplemente apoyado. ¿Sí? Aquí, esta también, ¿Qué también y también. Yo sí, una parte. En todos esos lugares llevan armaduras de torso. Armaduras de Me torso. confundí, no sé. ¿Sí? Si en el examen van a escribir, dependiendo del espacio, a veces el dibujo es muy pequeño, le colocan la T. A mí no me agrada esto, Pero enana es la Pero- planta que te ponen en el examen. si entregan de esta forma el examen, no se consideran las armaduras de torso. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que al menos una llamada aquí
y dibujar las armaduras positivas y las armaduras negativas, como un detalle. Y van de esta forma. Ya vamos a especificar qué longitud va a tener. ¿Sí? Tiene que estar en detalle. Y si quieren agregar más, pueden especificar losa 1, 3 armaduras de torsión, losas 2, 3 también, losa 4, las 4. Mientras más detallado está, mejor. ¿Por qué esta esquina no lleva armadura de torsión? ¿Por qué no lleva? Está empotrado. Porque ya están empotrados. Es decir, ya tenemos armaduras por aquí. ¿Sí? Entonces no necesito. Hasta aquí se entendió. O sea que todo esto es un procedimiento para poder llegar finalmente a las armaduras, para poder detallar esas armaduras. ¿El detalle es necesario poner en todas las esquinas que tiene el momento torsión o no nomás? Si el dibujo, siempre les decimos, dibujen bien grande, para que se lea, para que se entienda. Lo recomendable es siempre dibujar las armaduras en la planta de armaduras. Les voy a dar un ejemplo de por qué es importante. Este plano, que se va a llamar plantas de armaduras del nivel tanto, se va a ir a obra. Y si el que está armando la losa de esta T que está aquí, de esta forma, él no va a saber que esa T significa torsión. Literal, ¿qué va a hacer el personaje? ¿Qué va a hacer el personaje? Va a agarrar 2 varillas, va a soldar y va a colocar la T, porque así está en el plano. ¿Sí? Pero es así, ocurre. Es simpático, pero ocurre. Por eso es importante que esto esté dibujado acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió eso? A la pregunta que hiciste, si hay que poner una esquina no, tú vas a poner Todos. ¿Y si no entro? Si no entra, se puede hacer así con la llamada. hay una manera de hacer, pero en esa hay poner T y esa T, ¿qué significa? Hay a la donde haya T va a traer el viejo no va a hacer, 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 pero que feo. Generalmente sí va a hacer. Una mitad de la hoja suele ser el plano. Entonces, las cosas que no van a ser así enormes. Pero tengan cuidado, porque finalmente todo lo que estamos explicando aquí y llegamos al diseño de armaduras, esto es muy importante porque los planos en obra, si vos sos el arquitecto, arquitecta proyectista, quizás no te vas a ir a obra. Va a haber una constructora que va a construir tu proyecto y va a haber otro equipo de fiscales que va a controlar que la constructora esté haciendo según todos los planos que vos como proyectista le pasaste a la constructora y también a los fiscales. ¿Sí? Simplemente vos no vas a firmar por el contrato. Simplemente te va a firmar por calculitas. Pero puede que haya un error, ya sea por falta de conocimiento o porque se le pasó rápido más. Es una armadura de eso. Si no sabes estas cosas, no vas a mirar por el sitio de cultivas. Puede terminar pasando que esa armadura que se quedó en el contador ahí no estaba verificada en el contrato. En la obra no se hizo. Se cae,
siempre lo recomendable es estar en obra y verificar. O sea, los planos pueden ser indistintamente positivas y negativas en un solo plano o separas. No hay problema en cuanto a eso. Pero no confíen, ¿sí?, en el constructor y ya está, porque si no. Por eso ustedes tienen que entender por qué ocurre esto. Entonces, cuando van a obra y ven un caso, si no hay ingeniero, porque ciertas obras muchos arquitectos hacen directamente los arquitectos, por experiencia y cosas así, para ciertos temas, cierta escala de obra está bien, pero hay que entender, ¿sí? Hay que entender esto, es muy importante. Bueno, hasta aquí se entendió el procedimiento, ¿sí? ¿Hay alguna duda? O sea, ¿qué hora tenemos? Media. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Planta de encofrado. Tenemos que saber cómo se dibujan las plantas de encofrado. Hay miles de ejemplos, miles de formas también de dibujar, pero lo importante a la hora de dibujar es tener un orden, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Vemos cada losa, están nombradas, fíjense, va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Losa 1, losa 2, pueden escribir L1, L2, L3, ¿sí? Dentro de un círculo pueden poner E igual a 12 centímetros, por decir, o H igual a 12 centímetros. Es lo mismo. H altura y E espesor, es lo mismo. Pero elijan, si escriben E, todo se diga E. Si escriben H, todo H. Habíamos dicho qué significan las líneas que sobresalen del círculo. La dirección de armado, ¿sí? O sea, que si vemos 4 líneas, significa que están armadas en 2 direcciones, ¿sí? ¿Qué se le suele agregar a esto? Si esto ustedes quieren. Tenemos entonces el círculo, la línea que divide estos dos campos, donde tenemos L1, y aquí espesor igual a 12 centímetros, conviene en centímetros siempre, porque el maestro siempre está con su metro, entonces es más fácil. Le pones un 0, ¿qué es esto? ¿No? Más simple, centímetros. Vamos a suponer que se arman en las 2 direcciones, es decir, aquí y aquí. ¿Qué se le podría agregar a esto? Algo que recién estuvimos analizando. Si está empotrado. ¿Cómo podemos decir? Bueno, si esta losa 1 se va a empotrar en la losa 2, entonces indicamos de esta manera y le colocamos aquí. Es una forma. ¿Sí? Entonces le cargamos de mayor información, ¿sí? Bueno. Vemos también que en las diferentes divisiones de losas vemos las vigas. Se dibujan estas vigas también indicando la dimensión de la viga. Vamos a desarrollar un capítulo sobre vigas específicamente, pero para el trabajo práctico ustedes van a llegar a dibujar esto. Entonces se nombra viga 1A. ¿Por qué 1A? Porque es
esa viga es una viga continua. Es decir, no son vigas isostáticas separadas. ¿Sí? Son vigas hiperestáticas. Por ejemplo, esta viga que va hasta el fondo del taller. Entonces se nombra viga 1A y entre paréntesis la dimensión de la viga. Si las losas escribieron en centímetros, las vigas también. 20 por 85, por ejemplo, centímetros, para especificar más. Así nos vamos con viga 1A, viga 1B, viga 1C, viga 1D, etc. Luego, paralela a esa viga, tenemos la viga 2, luego la viga 3, viga 4. Una vez que termina nuestra planta de encofrado, nos vamos en las vigas, vamos a llamar vigas verticales, ¿sí? Por decir, por el gráfico. O simplemente vigas en el otro eje. Se terminó en viga 10, entonces la primera viga en el otro eje va a ser viga 11. Y así sucesivamente. Todos los grupos van a tener diferentes tipos de planta de encofrado y diferentes preguntas y forma de resolver también. ¿Sí? Por ejemplo, se corta una viga y se convierte solamente en una viga isostática, va a ser viga 12, por ejemplo. Pues, vamos a ver más ejemplos después. Y por último, se indican todas las posiciones de los pilares y también nombrando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, 5, 6, 7, 8, sucesivamente. Con la dimensión, con la sección que va a tener el pilar. Esto es un ejemplo, hay muchísimo. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Cuál entonces? Solamente la dirección de armado. Solamente la dirección de armado. ¿Sí? Por ejemplo, si esta losa 1 se arma en esta dirección, se borra esto y esto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no? Sí. Borras esto y le agregas esto. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué es importante tener toda esta información? Porque puede ser que tengamos un empotramiento, como teníamos aquí, dibujado el empotramiento, y luego te vas a la planta de armaduras, que es otra planta, otro tipo de planos, y puede ser que o se olvidaron de dibujar o algo pasó. Entonces, por eso es importante verificar. ¿A quién se le entrega la planta de encofrados? ¿A quién se le entrega? En la obra. Al encofradista, al carpintero, si va a ser de madera, lógico. ¿Por qué? Porque tiene que preparar el molde. Entonces, el que va a armar, el que va a colocar las varillas, él no va a necesitar la planta de encofrado. Y al revés, el que va a hacer el molde no necesita la planta de armaduras. Son dos tipos de planos diferentes. ¿Está bien? Para la planta de armaduras, lo que se hace es se borra todas las simbologías, todas estas dimensiones, y solamente se indican las armaduras de losas. ¿Sí? Solo las armaduras de losas. Las positivas, las negativas y las de torsión. Con todas las longitudes. Vamos a mostrar también
¿sí? Más adelante. ¿Está bien hasta aquí? Pasamos al siguiente. Bueno, este es un ejercicio. Esto va a estar en la plataforma, ¿verdad? Sí. ¿O está? Vamos a subir a la plataforma y pueden hacer el mismo ejercicio que hicimos hoy. Entonces el próximo miércoles todos los grupos van a decir, profe, nosotros hicimos, ¿está bien esto o no está bien? Y por ahí puede ser punto extra. Pero hagan ustedes. No es sacar la foto y preguntarle a ChatGPT o no vas a ver así, no vas a ver. Pero importante que practiquen ustedes. Muy importante. Sí, es muy importante porque en la mayoría de los casos la primera vez que resuelven tanto ejercicio en el examen y de verdad les funcionamos porque ahora explicaron al profe súper bien, todo de por ahí entienden explicado, pero sentarte a hacer es muy diferente. Entonces, de verdad, es recomendable que practiquen todo lo que Y justamente, y siempre nos damos cuenta, el que practicó en el examen esto hace en ni 10 minutos, pero el que no practicó no va a poder hacer. Bueno, diferentes formas de dibujar también las plantas del cofrado y de paso un ejercicio. ¿El siguiente? Bueno, esto es en cuanto a los diagramas. Antes, estas tienen las fotos de obra. ¿Sí? Vamos a pasar primero a las fotos de obra. ¿Sí? Porque sobre diagramas específicamente ya vamos a empezar a hablar el siguiente miércoles. ¿Sí? Ahora dimos un pantallazo general, ¿sí? de este procedimiento. Bueno, aquí tenemos losas armadas en una dirección. Se ve claramente en la imagen, ¿sí? ¿Alguna vez alguien estuvo en obra? Cargado de hormigón, cargamento de hormigón, sí. Vibra el cofrado cuando se carga. ¿No te da miedo? En un piso 20 tampoco. Bueno, los comentarios como nada más. Y así se ve la planta del cofrado con las armaduras puestas. Vemos las armaduras de las vigas paralelas. Vemos la armadura positiva de la losa, la que está en esa dirección que indica la profesora. A esa armadura se le llama armadura positiva, armadura principal o armadura de cálculo también. Y las que van perpendicular a las armaduras principales en losas armadas en una dirección se le llama armadura de distribución. Distribución en losas armadas en una dirección. Montaje solamente cuando tenemos armaduras negativas, para diferenciar un poco, ¿sí? Y bueno, las armaduras de distribución ya, digamos, se establece por las normas. Pueden ser armaduras de 6 como mínimo, o lo que el calculista recomienda. Luego tenemos las armaduras de empotramiento entre losas. Esa armadura es la armadura principal negativa, la que absorbe el momento negativo, ¿sí? Absorbe ese momento. Y las armaduras están perpendicular
son las de montaje. Como su nombre dice, para montar, para poder colocar, para poder dejar. ¿Está bien? Con estos gráficos se va entendiendo mejor todo esto que dibujamos. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Bueno, aquí por ejemplo vemos que se van colocando las instalaciones. Eso también se van ubicando dependiendo del proyecto. Y bueno, así es como se ve, digamos, en toda una planta de encofrado. Una cantidad inmensa de armaduras, de varillas. ¿Algo más? No, que no es más como el plano. ¿Cómo? Que no es como el plano. Claro, no es como Llegan la... ahí, no sé, nada que ver con eso. Por eso le habíamos dicho, para caso práctico se dibuja solamente una línea que representa todas las armaduras que van a estar paralelas con respecto a esa armadura. Siguiente. Más ejemplos. Justamente donde está tu cursor, ahí vemos las varillas. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver eso. ¿Sí? Porque también se calcula eso. ¿Sí? La separación, le llamamos separación de varillas. Normalmente están entre 10 centímetros, 12 centímetros, 15, normalmente. Bueno, ahí vemos un elemento. En la siguiente se ve mejor. Diseñamos unos tacos. Hoy en día se venden estos tacos, que son de plástico y se venden según el recubrimiento que necesitas darle a la armadura con respecto al hormigón sobrante. Y se colocan justamente, ¿para qué se colocan estos? Para que al desencofrar no veamos la varilla visualmente. ¿Por qué? Porque las normas también exigen para losas 2 centímetros de recubrimiento, es decir, para vigas 3, o lo que el ingeniero también recomienda. Por ejemplo, ahí tenemos esta viga, este pórtico, y de la cara lateral de esta viga, si nos vamos 3 centímetros, ahí vamos a encontrar la armadura. Ahora, ¿qué pasa si vemos la varilla? Que también ya habíamos hablado en una de las primeras clases. Empieza un proceso de oxidación. ¿Cómo? Si nosotros vemos el aire también, claro, y principalmente el oxígeno. ¿Alguien te va a preguntar algo? Se respondió la pregunta antes de preguntar. Bueno, esto quizás un poco improvisado en la obra, teniendo en cuenta que queremos resguardar esas armaduras, pero ya les comento, se venden estos, son circulares. No tenemos fotos de eso, Valeria, de los... Básicamente es un círculo, pero que tiene una abertura para poder introducir la varilla, y la varilla queda aquí. Bueno, esto dibujé de esta forma, pero puede, porque me van a preguntar, pero tiene que quedar para arriba, y bueno, queda para arriba. ¿Sí? Y tienen unas formitas, así, básicamente, como
Los separadores. ¿Tenés? Entonces colocamos aquí la armadura y esta armadura va en esta dirección. Esto que está aquí va a ser el recubrimiento de 2 centímetros para el caso de losas. Y esto se vende para diferentes tamaños. Ahí está. El llavero. Así son. Esta sería para varillas de 6. Valeria, puede ser de 6. Sí, podría ser de 6. O simplemente un llavero. Suele haber más grandes. Hay más grandes, ¿sí? Se compran de diferentes tamaños. Uno sería para que la varilla, si es una varilla de 12, no va a entrar aquí. Entonces compras para varillas de 12 con separación de 3 centímetros, 2,5, 2 centímetros, lo que se necesite, ¿sí? Así es. Y esto se vende por bolsas. Ahora se dice caramelo. Caramelo también. ¿Sí? Gracias. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No. Trabajo práctico. Adelante. Sí. Ya estuvimos en comunicación con las delegadas. A partir de hoy, hicimos un cambio a la guía. A partir de hoy estamos recibiendo las habilitaciones del trabajo práctico. Todos estuvieron ya asignándose en grupos de 5 a 6. Unas pequeñas variaciones entre ellas. Pero en base al número que estaba en esa planilla, ese va a ser el número de grupos. Si puedes pasar al final de eso, nosotros vamos a cambiar un poquito de todo porque vamos a hablar y vamos a tocar algunos nuevos temas, pero en base a estos números de grupos que van en esa planilla, van a poder ver acá su tema de trabajo. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Si se puede ir a realizar el diseño de un edificio, porque esto así en el diseño, ¿qué significa esto? Es como una semestre de taller para cumplir énfasis en el diseño. ¿Qué vamos a hacer? Identificar los esfuerzos a los que están sometiendo distintos elementos de la gente. ¿A qué tipo de esfuerzos? Las losas, las vigas, pilares, las zapatas, todo eso es parte del qué es lo que queremos lograr. Graficar los análisis de cargas, estimas de carga actuante, vamos a ver qué eso se suelta acá en el video, pero vamos a ver qué tipo de cargas tienen las cosas, las vigas, los más importantes, y vamos a graficar cómo se representa, va a ser parte de lo que se presenta en el trabajo. Diagrama de esfuerzo portátil, como el vector, así como hemos hecho en resistencia de materiales. Eso para las cosas, no de todas. Predimensionar y realizar el diseño de armaduras de las distintas partes. O sea, es un semestre de taller
utilizar diversos tipos de sistemas estructurales. Estoy en clase y no, por eso no hablo fuerte. No pueden creer, pero no lo mucho primero. Distintas maneras de poder sostener 150 es. la velocidad, cosas. Sí. Pero siendo el material que es lo que estudio, 250 y un 25 para el almuerzo. Dale. la estructura y el programa arquitectónico diseñado deberán fundamentar proyecto centro cultural técnico y es dos cosas así y acá es qué sé yo, clases de fotografía, acá clase de el diseño de tiempo. El diseño puede venir metáfora de alguna intención de diseño que se haga, algún unidad que tiene cómo esa unidad puede representar de alguna manera. Hay maneras más técnicas de ver cómo esa unidad que superficie cobertura del proyecto. Estamos hablando de todos sumados de la cantidad de planta que mínimo 250, máximo 60. Más que eso, ya sería para el siguiente semestre. Pueden haber variaciones dependiendo de la idea que tienen del partido. Cantidad de niveles. Mínimo 3 niveles. La trabaja por al menos 2 niveles. Máximo 3 niveles. Dependiendo del tema que le toque, dependiendo de lo que quieran hacer, pueden incluir eso. Nosotros no está metido con esta cantidad de siempre puedo ver para mantener todo mi proyecto de gran manera, el diseño interior, también el exterior del proceso. Nos vamos a pedir que nos consigan un terreno en un lugar específico donde pueden ver cómo se relaciona este diseño con su alrededor, cómo son los accesos, con el lenguaje paisajístico. Eso también es parte del diseño del proyecto. ¿Puedo hablar más? Formación de grupos de trabajo con mínimo 5 y máximo 6 integrantes. Se deberá tener un mínimo de 2 correcciones para tener derecho a ser evaluado cada uno. Nosotros vamos a habilitación, que es lo que está haciendo por la plataforma. Vean su número de grupo y por eso van a saber su tema. Lo que ustedes tienen va a ser su habilitación, porque eso no cuenta con un trabajo. Porque yo verdad que su proyecto sea habilitado, vamos a tener cuánto facilitador para poder tener esa probabilidad de trabajo. 2 correcciones de cada uno. No es solamente de es individual. La legitimidad de tener solo. El grupo 3 viene a hacer su corrección y se impone en el por eso una persona termina haciendo todo y al final 5 o 6 personas más se realizan. Cada integrante del grupo deberá pertenecer al grupo de corrección del grupo. El proceso de corrección será individual. La ausencia de un integrante debe ser identificada para poder posteriormente recuperar la misma persona. En caso de proceder, ustedes pueden tener 2 firmas y poder tener ganas de volver a corregir. Aquí obviamente no hace falta que todo. Pero estamos hablando de que entregan 1, 2, entrega 2, 2. ¿Y si cuántas Las correcciones se van a realizar con plan
sea, la pesa, pero bueno, digamos que es la pesa. Idea, la pesa. ¿Cómo se representa la pesa en su diseño? Pasar de la idea generadora gráfica a un partido, no hace falta que completamente desarrollado. Pero la pesa son dos elementos así y un elemento horizontal. ¿Cómo incorporan eso dentro de su diseño? Eso es lo que nosotros llamamos como plantas, bocetos pueden ser a mano, o sea, y un planteamiento original de cuál es su solución. Estamos hablando de la estructura, es lo más importante de eso. No es solamente a alinear una planta de acá planeamos que sea la zona trópica, la zona de concepción, acercando ya con una intención de diseño. La habilitación no puede funcionar las dos profesiones previas a la unidad. Después van a ver todas las cosas que hay para cada una de las empresas. Al dedo no vamos a ver ahora, a partir de la siguiente clase, que si tienen consultas, vamos a ver. Pero acá se especifican todas las cosas para hacer. Para la habilitación tenemos planta, borde, boceto. Boceto puede ser así a mano, si pudieran hacer la eso es lo que le estamos pidiendo a la biodiversidad. Y muy bien, es un poco formado. Nosotros vamos a fijarnos de limpiar bien a partir de las 3 de la tarde, cuál es su nuevo diseño. Porque todavía no nadie quería hablar. O sea, vamos a tirar todo para ver. La 2 va a ser 1, la 3 va a ser 2, así y así. Nadie quiere nada todavía, ¿verdad? ¿Me entendieron? Lo que ya enviaron cosas, más que nada, lo que todavía no, ahí vamos a reorganizar. ¿Por qué bajamos? Bueno, eventualmente vamos a ver que la primera entrega va a tener el 59% de la nota, la segunda va a tener el 2%. Creo que vale, los dos parciales valen 20 cada uno, pero para el proyecto también vale, cada una está entregada vale 20. Para las entregas, sí o sí el tiempo en toda la documentación y complemento. Para las correcciones, en cada una de las entregas, al menos una de ellas tiene que ser hasta donde sea amplia, versión amplia. Mientras se va desarrollando el proyecto, ya hay un pensamiento volumétrico. ¿Puede bajar más? Acaban de ver todas las cosas que se van a comprar, algo bien específico. Hay aspectos
hicieron que ¿entiendes eso? Nosotros ¿cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a tener unas fichas donde cada uno de los grupos van a tener dos o tres carpetas y van a ir generando esa ficha no va a tener carpeta. Este reglamento va a estar impreso en cada una de cada grupo. O sea, no hay manera de decir, entonces nosotros sabíamos tal cosa como la línea nacional. Tema de recursantes. Sé que en esa planilla Excel hay una segunda página que se está analizando. Solamente los que cruzaron el semestre pasado hayan obtenido el 80% y presenten la nota de la manera correcta van a poder tener exoneración de trabajo. Sí o sí traigan la nota de solicitud de exoneración de trabajo correcto y acompañen con el puntaje que sacan. Y más de 3.000 de seguridad. ¿Qué más hay? Esto vamos a cambiar. Por favor, los grupos que ya enviaron recursos antes de la prueba de la tarde, por favor, les digan cuál es su número de grupos antes de empezar. Quieren que todos